Listo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Un gusto tener a todos ustedes por acá, que hayan apartado un ratito de su tarde para poder conversar con nosotros. Nos da mucho gusto de verdad tenerlos aquí. Como pueden ver abajo, tenemos interpretación tanto en lengua de señas mexicana como en lengua de señas argentina. Así que si hay personas sordas entre el público o si hay familiares de personas sordas y están acompañados de su familiar sordo, los invitamos a que también lo puedan ver con ellos. Van a poder acceder si es que conocen pues la lengua de señas. Dale, Iván. Bien, y si no saben lengua de señas argentina, mexicana, y si no entienden auditivamente, tienen la opción de activar los subtítulos. Así que estamos 100% con el acceso a la información. Ujú. Ok, pues para dar inicio, vamos a comenzar presentando a nuestro ponente, uno de nuestros ponentes invitados, que es Iván. Iván, como lo pudieron ver en la publicidad que estuvimos compartiendo con ustedes, es un psicólogo sordo de Argentina y él pues ya tiene más de 15 años participando y trabajando en espacios vinculados con temas de educación, de salud mental, comunicación y da acompañamiento a personas sordas. Su trabajo busca integrar la perspectiva psicológica con la experiencia cotidiana de las personas sordas, hipoacúsicas y las dificultades comunicacionales que muchas veces atraviesan las familias y los distintos entornos sociales. Él, como pueden ver, está hablando con nosotros porque además de ser una persona sorda, está implantada y por eso puede comunicarse de ambas formas. Así que bienvenido, Iván. Muchísimas gracias, colega, compañera, amiga Daría. Bueno, aquí le voy a presentar a mi colega y mi compañera Daria Solís, licenciada en psicología. Es una experimentada intérprete de lengua de señas mexicana con una trayectoria de más de 16 años como usuaria de la lengua de señas. Tiene más de 10 años como intérprete profesional y fusiona su experiencia de vida con las prácticas de interpretación y su conocimiento clínicos de psicología. Y eso para visibilizar y abordar la salud mental de la población de las personas sordas de México y acompañando también a las familias y a lo que vamos a venir a hablar hoy, a los desafíos cotidianos que todas las personas que atravesamos el mundo, las personas sordas, las vivimos y las experimentamos, ¿no es cierto? Y por eso también queremos darle la bienvenida a todos ustedes, agradecerles muchísimo por estar acompañándonos aquí. Aquí, bueno, con el equipo de interpretación de Argentina tenemos a Neri, tenemos a Marisol, intérprete de lengua de señas argentina, tenemos a Yael como asesora lingüística sorda y Dalia Iguí nos va a presentar el equipo de México. Esto para nosotros es muy gratificante. Ni siquiera nos imaginábamos que iba a ser algo de alguna manera tan novedoso. Dijimos, bueno, un día nos juntamos, damos una charla, ¿por qué no brindamos una charla, una jornada para dar información? Y de repente se anotaron muchísimas personas, nosotros se siguen anotando ahora y no lo podíamos creer. Por eso acá en Argentina son las 9:10 de la noche. Yo sé que muchos aquí, hace frío, van a querer estar comiendo pochoclos o comiendo. Así que de verdad, yo sé que es el tiempo de ustedes y no hay nada que valga más que el tiempo. Por eso le damos inicio y muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos y les presento al equipo que va a estar interpretando. En primer lugar, a quien están viendo en recuadro es Ikem Cruz. Posteriormente van a estar viendo a Esteban Santillán, que es un intérprete sordo. Y al último va a estar Naomi Rubio, también una querida colega. Entonces van a estar viendo algunos cambios si no están tan familiarizados con cómo trabajamos las personas oyentes con personas sordas e intérpretes. Esta es un primer acercamiento. Y justo para comenzar, creo que qué mejor momento que puedan ver que toda la información puede ser accesible para las personas sordas si desde el principio, desde que tenemos un diagnóstico de que una infancia sorda pueda acceder a todo esto. ¿Cómo ves, Iván? Según tu experiencia,
cómo has visto que las familias viven el diagnóstico de sus hijos cuando van al médico. Bien, buena pregunta. Aparte también está buenísimo trasladarlo desde lo que pasa, por lo menos aquí en Argentina, y desde lo que pasa en México, que muchas veces lo hemos hablado, y me gustaría empezar un poco a contarles mi experiencia cuando mi familia recibió el diagnóstico de hipoacusia. Yo nací oyente, que eso también siempre lo recalco, lo marco, porque hay una diferencia que vamos a empezar a hablar sobre aquellas personas sordas, hipocúsicas, que quedan sordas antes de adquirir una lengua o posteriormente de adquirir una lengua. Bueno, yo en mi caso nací oyente y a los 3 años, por una enfermedad que se llama meningitis, me impactó y a los 3 años pierdo la audición. Pero ¿qué pasa? En ese momento enseguida nos llegaron a detectar que yo había perdido la audición. ¿Por qué? No sé cómo, pero milagrosamente durante la terapia intensiva que tuve, una vez que salí, sabía leer los labios. No me pregunten cómo. Yo siempre, viste, hablo con hace energía con el universo y digo, ¿de dónde aprendí esa habilidad? Porque un niño de 3 años, ¿cómo hace? Bueno, no lo sé, aún no lo encontré la respuesta, pero ¿qué pasaba? Se había perdido la audición. Mientras tanto, interactuaba con el recto, leyendo de los labios, como si no me hubiese pasado nunca nada. Entonces tardaron un tiempito más en darse cuenta que había perdido la audición y recién ahí comenzaron a hacer las pruebas fonológicas y auditivas para detectar realmente qué era lo que me estaba pasando. Y eso le sucede a muchísimas familias que llegan lo que se llama a un diagnóstico tardío. O sea que el niño, el bebé, nace sordo o se queda sordo los primeros años de vida, hasta que le descubren. Por lo general, suele pasar tiempo. ¿A qué me refiero con tiempo? 1 año, 2 años, 3 años. Porque no es como una persona adulta o una persona adolescente que pierde la visión a sus 15, 20, 30, 40, 50, que lo puede expresar. Mira, no oigo, no escucho, ¿qué hacemos? Un bebé que nace sordo hasta que empecemos a darnos cuenta si le falta audición o no, más allá de los estudios médicos, si la persona no conoce sobre el mundo de las personas sordas, cómo se comunican, cómo percibe una persona sorda el mundo, cómo interpreta una persona sorda los primeros años de vida. Y eso, por lo menos en mi familia, fue un impacto muy grande porque no lo esperábamos. Desde ya que la expectativa que tenían sobre mí era que había nacido sin ningún tipo de secuelas, ¿ah? Entre comillas, la famosa normalidad, que la mayoría de los padres yo creo que aspiran. ¿Por qué no? Y está perfecto, pero ¿qué pasa? Cuando cae un diagnóstico así, bueno, es un golpe muy duro, es traumático, empiezan a surgir un montón de emociones que en el momento los padres que están más concentrados en el hijo, la hija, difícilmente puedan concentrarse en qué hacer al respecto. Y no es como otro tipo de discapacidades en las cuales se interviene más rápido, se interviene de una manera más concreta, no. El tema de la persona sorda, de la pérdida auditiva, como hablábamos con Dalia, es una discapacidad que tiene un montón de conjuntos y de elementos que forman un sistema que ahora lo vamos a ir explicando, pero que se ponen en juego un montón de circunstancias: el lenguaje, la lengua, la comunicación, el duelo, las expectativas, qué colegio lo busco, qué profesional lo trato, o sea, más lo que les está pasando mismo a las familias. A mí me lo descubrieron a los 4 años que era sordo, o sea, un año después. Y eso que yo tenía un abuelo que en ese momento era un médico muy reconocido, cirujano cardiovascular,
Y aún así él hablaba conmigo y decía, no, pero puede ser que tenga la meninges inflamada. Claro, pasó el tiempo y yo seguía sin oír, pero seguía comunicándome. ¿Qué pasó? En ese año yo ya iba perdiendo un poco la facultad del habla, no que la iba perdiendo, sino que se me iba deformando naturalmente por no oír. Entonces, ahí mi padre dijeron, ¿qué hacemos? Y empezaron con la búsqueda, que ya después esa búsqueda la voy a dejar para otro momento. Ahora yo quería aprovechar y preguntarte a vos, Daria, ¿vos qué contacto tenés con la comunidad sorda, con las personas sordas? ¿Cómo es? ¿Qué viviste vos desde tu clínica o desde tu experiencia con personas sordas? La adquisición del diagnóstico. Y ahora justo van a cambiar las intérpretes. Sí, antes de contestar voy a esperar a que hagan su cambio. Voy un segundito. Ok, listo, perfecto. Bueno, yo estoy casada con una persona sorda desde hace 12 años y desde hace mucho más tiempo antes de casarme empecé a convivir con la comunidad sorda. El lugar en donde yo vivía era un lugar céntrico donde las personas sordas acostumbran ir a comprar el material que venden, ¿no? Usualmente aquí en México pasa eso, que muchas personas sordas pues se ganan la vida vendiendo artículos como plumas, libretas, libros y el lugar donde yo vivía pues había muchas personas sordas. Entonces eso me da pie a interesarme por la lengua de señas y después de un tiempo, después de convivir con la comunidad sorda, algo muy peculiar es que como no hay tantos espacios donde se hable lengua de señas, cuando encuentran a una persona que sabe que se puede comunicar con ellos es que no la sueltan, ¿no? Se vuelven como sus aliados y yo, aquí en México hay un dicho muy común que es, mi casa es tu casa. Cuando yo dije eso, ya, los sordos nunca salieron de mi casa y de mi vida. Y unos años después conocí a mi esposo, nos hicimos novios, duramos como 2 años y medio y luego nos casamos. Así que digamos que muy cercana a la comunidad sorda ya llevo unos 15 años más o menos. Y pues pude darme cuenta que yo lo que creía conocer de las personas sordas era mínimo. A veces pasa mucho que las personas oyentes nos imaginamos a personas sordas como si tuvieran alguna otra discapacidad. Puede pasar, pero hay muchas ocasiones en las que no se nota. Y eso hace que sus necesidades también sean invisibles, ¿no? A los ojos de la mayoría. Y por eso es que, pues ya con el tiempo, al estudiar psicología, empecé a profundizar más en la salud mental de las personas sordas y también a darme cuenta que mi esposo pues también tiene ciertas necesidades que el entorno no tiene cubierto, ¿no? Y desde sus papás, que por ejemplo en su caso, su mamá y sus hermanos saben lengua de señas, él tiene un hermano sordo también, pero hay quien habla lengua de señas son sus hermanas, sus papás más o menos, bueno, en el caso de su papá menos, y entonces es increíble darse cuenta cómo a veces sin quererlo dentro de las familias nosotros excluimos a nuestros hijos. Podría parecer que como en el caso muy específico de mi esposo y de personas sordas en donde su entorno es señante, pues no hay exclusión, no hay lo que se llama privación lingüística, de lo que también vamos a hablar aquí, pero sí, o sea, hay situaciones en las que, primero, también tengo 2 hijas y como papá sabemos que hay un dicho muy común, a nadie se nos enseña a ser padres, pero cuando viene un hijo con discapacidad, esto aún es mucho más complicado, porque además de la crianza normal, cotidiana, de las necesidades de cualquier niño, pues se agrega esa carga para los papás de estar buscando quién nos acompañe, quién nos diga qué hacer, a dónde acudir. Les enseñamos a hablar, les enseñamos señas, las dos, mejor ninguna, van a ir a la escuela, ¿a dónde? Todas esas dudas son algo que va creando
la salud mental de las personas sordas desde pequeños, porque la salud mental pues importa desde que uno nace, ¿no? Incluso se va formando dentro de la pancita de mamá cuando todavía estamos embarazadas. Así que pues si no tenemos acompañamiento o si solamente tenemos información desde la perspectiva médica, podríamos estarnos cerrando a muchísimas oportunidades. Por ejemplo, pues saber qué es lo que mi hijo sí puede hacer. Muchas veces también sabemos que los doctores, con esa mirada que tienen de curar a las personas, de sanarlas, de que sean sanas, porque a las personas sordas o con cualquier discapacidad se les ve como incompletas, como defectuosas muchas veces, como algo que hay que arreglar. Y eso no permite que como papás podamos abrir los ojos a otras alternativas y posibilidades, ¿no? Y bueno, desde ahí surge mi acercamiento con la comunidad sorda. Y esto también a mí me parecía importante de alguna manera comentarlo, porque muchas veces, viste que no nos damos cuenta de la importancia que es y que tiene que una persona se acerque a la comunidad sorda, a la comunidad de personas hipoacúsicas, a la comunidad de personas con pérdida auditiva. No por el hecho solamente de estar contactado con otras personas que quizás tengan la misma dificultad, los mismos obstáculos, sino que además también por el hecho de entender qué implica de alguna manera esa discapacidad, que también, como bien dijiste vos, invisible, invisible y que se empieza a ver, por lo menos los perjuicios se empiezan a notar y a ver ya pasados los años. Y muchas veces esos perjuicios que se ven a lo largo de los años son producto y son causa del desconocimiento mismo y del no haber dado quizás con profesionales que los asesoren, que los acompañen, que los contengan, con lo que ese niño o esa niña sordo o sorda está necesitando. Principalmente y sobre todo eso. Porque yo no soy padre, pero me imagino que si tengo un hijo, voy a querer que esté bien, que tenga los cinco sentidos, que tenga todos los brazos, todos los dedos, las piernas, que esté bien, que esté sano, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces confundimos y creemos que la audición es como la vista, que la vista quizás hay algún defecto. Usamos a veces anteojos en la mayoría de los casos y pareciera, entre comillas, que se resuelve. Y con la audición, que sí se pone un implante coclear, se pone un audífono, pareciera que es similar al caso de los anteojos, que ya oye. Y como ya oye, ya debería funcionar como la norma. Y no es así para nada. Discúlpenme la madre a los padres que están aquí, con una mano en el corazón. Yo sé que es duro escucharlo, pero es una realidad. Yo siempre, la mayoría de las veces, trato de poner en palabras mi historia sobre cómo yo atravesé la discapacidad auditiva. Porque en mi caso, siempre le digo a todos que no me tomen de ejemplo. Yo justamente pongo ese ejemplo para que no lo tomen de ejemplo, porque dentro de esas expectativas que suelen tener los padres y las madres, ven a una persona como cual su hijo le gustaría que llegue, que hable bien oralmente, que oiga bien, que escuche bien, que pueda entender todo, que no pueda tener problemas, que esté protegido, que tenga herramientas, que tenga autonomía, que tenga independencia, que se relacione con los demás, que esté insertado en la sociedad, que consiga un trabajo, que pueda estudiar. Presiones, presiones y presiones y presiones que muchas veces no nos damos cuenta cómo termina impactando en la vida adulta de ese niño o esa niña sordo. Yo por lo menos en mi caso, a mí mis padres, cuando yo recién me habían descubierto que era sordo, que tenía el diagnóstico en sí de hipoacusia,
empezaron a averiguar por todos lados posibles. Estamos hablando del año 94, ya hace más de 30 años. Entonces, en ese momento no había tanta información, digamos que no había casi nada. Imaginémonos que nosotros, Daria, año 2026, propusimos una charla, se anotó un montón de gente. 30 años atrás no había nada. Entonces, eso también es un contexto que a mí me gusta poner en palabras porque el camino era otro, no estaba la tecnología tan vigente como está ahora, no estábamos todos tan conectados como estamos ahora, que tenemos personas de toda Latinoamérica, de México, de Argentina, de Guatemala, de San Salvador, de Colombia, de República Dominicana. Y eso es una locura, la verdad, porque ahora sí, de alguna manera podemos compartir no solamente la información, sino las experiencias. Y esas experiencias también, que a otra persona, a otro padre, madre que no se esté viendo, o a otra persona sorda que no se esté viendo, no, le va a servir muchísimo. Y con que le sirva, aunque sea un poquito, nosotros ya habremos cumplido con nuestro propósito. Y al tiempito de que yo me quedé sordo, buscan, encuentran, me arman un equipo de profesionales. Para que se den una idea, yo hice mucha terapia, pero muchas terapias, que si me pongo a hablar ahora no terminamos más, pero para empezar, terapia base era psicología, psicopedagogía, psiquiatría, profesor particular de personas sordas, escolaridad doble jornada, inglés a la mañana, español a la tarde, y psicopedagogía. Todo eso iba 3, 4 veces por semana cada uno, aparte del colegio y aparte de hacer deportes. Porque yo no solamente que me había quedado sordo, sino que también habían detectado que tenía TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. O sea que tenía, llamémosle hormigas en la cola, para decirlo sano y simple, tenía hormigas en la cola y no me podía quedar quieto. Y eso en una persona sorda. Si es una persona sorda, cuando no se puede comunicar, ¿qué pasa? ¿Cómo se comunica un niño sordo cuando no tiene las palabras para decirlo? ¿Y cómo hacen los padres para hacerse entender de lo que le quieren decir a ese hijo o a esa hija sorda? Entonces me propusieron como primera medida, aparte de los profesionales, me propusieron la lengua de señas argentina. Claro, buscaron, eran muy abiertos mentalmente muy flexibles y dijeron, bueno, vamos con eso. Varios médicos lo habían recomendado que no estudie, que no me proponga la lengua de señas argentina, porque iba a retrasar la lengua oral. Paréntesis, spoiler, es mentira. La lengua de señas no retrasa para nada, de ninguna manera, la lengua oral. Entonces mi padre dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Probemos. Me lo propusieron, yo no quise, lo rechacé rotundamente, dije, no, no, yo la mano no la muevo ni... No, yo también estaba en un estado de negación, todavía estaba atravesando ese duelo de haber pasado de ser una persona oyente a una persona sorda. Y ese duelo también al mismo tiempo lo estaban atravesando mi padre, mi familia. Y es un duelo que le sucede a todas las familias que reciben un diagnóstico de hipoacusia, porque también aparecen los miedos, la frustración, la ansiedad, el enojo, la rabia, el rencor, el no saber qué hacer, la incertidumbre, la ansiedad, el querer resolverlo ya y no saber cómo. Y eso también tiene una serie de etapas que a mí me gustaría destacar la más importante, que es quizás la que más obstaculiza muchos Claro, procesos en la vení. persona sorda. Y, y esa obstaculización muchas veces se da porque por la negación. La negación de que no solamente la negación del diagnóstico, sino que también la negación de lo que ese niño y esa niña tienen como potenciales para salir adelante. Porque yo siempre me pregunté, y eso me lo enseñó
la asesora del equipo que sea él. A las personas ciegas les inciten para que vean, no. Si tenés una disminución visual, quizás usas anteojos. A la persona de silla de ruedas, ¿las obligan a pararse? No. A la persona que tiene una discapacidad intelectual, ¿las obligan a estar dentro del rango normal? No. Pero ¿qué pasa? A las personas sordas, no digamos que las obligan, pero por lo general, la mayoría de los casos, la primera opción que se da, implante coclear, audífono, rehabilitación auditiva y oral. Y esos tres puntos muchas veces no funcionan, porque tienen muchas aristas, no tiene mucho que ver con cómo la persona sorda va a percibir, interpretar su mundo. Y una persona oyente que nunca experimentó eso, es muy difícil que pueda ponerse en ese lugar de entender de qué va tener una hipoacusia, de qué va oír distinto, de qué va, lo más importante, percibir el mundo desde los ojos exclusivamente. Ujú. Y eso también es algo que ahora lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta charla, pero también quería preguntarte a vos, Daria, ¿cómo lo percibís, por lo menos en México, cuando la familia recibe un diagnóstico de hipoacusia? Vamos a aprovechar para hacer el cambio de intérpretes nuevamente y te contesto con mucho gusto. Ok, pues sí, en México pasa muy similar, ¿no? La mayoría de personas se acerca con un médico y lo que recomienda es lengua de señas, no, después. Eso es como una alternativa si bien les parece. Y mientras tanto, los niños pues se la pasan en escuelas regulares muchas veces, donde no se les da la atención necesaria y además, pues dentro de la familia no hay una buena comunicación porque es muy interesante tu caso particular, porque pues tú estuviste oralizado y aprendiste a hablar y era como una forma de comunicarte al principio, pero ¿qué pasa en las familias donde hay más personas sordas o donde desde pequeños son sordos, ¿no? Sordos de nacimiento. Ahí sí cambia mucho más la cosa porque no han adquirido ninguna lengua todavía. Al no adquirirla, pues su forma de percibir el mundo está mucho más cerrada, mucho más limitada y me pasa porque tengo muchos años también conviviendo con personas que tienen familiares sordos, donde yo les pregunto, ¿y cómo se comunican? Y la mayoría de las familias me dicen, sí me entiende, es que yo le explico, le muevo los labios, le muevo las manos, le señalo y ya me entendió. Y la pregunta es, ¿tú le entiendes a él? ¿Tú entiendes lo que él te está queriendo decir? ¿Cómo se siente? ¿Estás entendiendo si él se la pasa bien en la escuela? Porque a veces pensamos también que ir a una escuela regular, eh, pues es obligatorio, ¿no? Tiene que ir a la escuela. Y a veces los niños se sienten muy incómodos, se sienten rechazados, sufren de abusos, los profesores no están capacitados muchas ocasiones para poder atender a personas con cualquier discapacidad, pero sobre todo a personas sordas, y ya se van quedando en el rezago. Entonces, todo eso va haciendo que pues los niños sordos crezcan aparte, se sientan solos y como seguimos las indicaciones de los médicos de no está bien, ahorita tiene que hablar, para los chicos sordos muchas veces es traumático, ¿no? Mi esposo, que es más o menos de tu edad, sí fue a una escuela para sordos. Fue a un CAM, que aquí se le llama así, es una escuela que atiende a personas con discapacidad y los junta, pero en el caso específico de la escuela a la que él fue, sí atendía solamente personas sordas. Por lo tanto, creció con niños señantes, con profesores que sabían señas, pero hubo un tiempo en la historia de todo el mundo en la que la mirada era oralista, es decir, los sordos tienen que hablar, vamos a desmutizarlos. En tu caso particular, pues es muy útil, pero en caso de niños como lo fue mi esposo, no es tan práctico, ¿no? O sea, para él fue muy traumático que le amarraban las manos y le daban reglazos y hacía señas. Era, no, 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 tienes que hablar y tienes que leer.
Entonces no se tomaba en cuenta la forma en la que ellos aprendían, la forma en la que ellos percibían, como bien dices, el mundo y crecen con ese dolor de las personas oyentes son crueles conmigo, no me entienden y entonces yo me tengo que adaptar a tu mundo. Me acuerdo de algo que él me comentó, muy interesante, ¿no? Que él hasta más o menos como a los 8 años creía que todos eran sordos, pero que movían la boca, o sea, y él también movía la boca sin decir nada, o sea, en realidad él no fue tan oralizado, solamente decía, ah, pues la gente habla, pues yo también hago esto, pero cuando se dio cuenta que él era diferente, fue un dolor muy grande, ¿no? Fue un trauma para él que lo hizo sentirse frustrado por mucho tiempo, a pesar de que tenía un hermano sordo con el que sí se comunicaba en lengua de señas. Como te comento, sus papás no. Sus papás utilizaban un tipo de señas caseras inventada, que es muy común también que eso pase, ¿verdad? A la hora de querernos comunicar con nuestros hijos, pero ya sus papás lo aprenden más tarde, su mamá en específico, y lo que hace es aprender señas, pero no lengua de señas, sino más bien es un español señado, lo cual hace que a la hora de comunicarse las instrucciones, lo que se quiere decir no sea igual como ellos lo entienden. Eso también crea un dolor muy grande porque crecen apartados de lo que pasa en el contexto familiar. No sé cómo tú lo viviste, pero en el caso de personas sordas, me da mucha curiosidad preguntarles cómo crecieron. Y ellos te empiezan a contar como la historia de, es que mi tía se enojó con mi tío por tal cosa. Y luego hablas con la familia y es otra versión completamente diferente. Entonces, eso es muy curioso y pues investigando y dándome cuenta que es algo muy recurrente en las familias, es que estamos como oyentes también acostumbrados a decirles, ahorita te explico. Los niños van creciendo creando una interpretación de lo que ven a través de su mirada, de los gestos, de las cositas que van entendiendo y de que como oyentes las migajitas de información que les vamos pasando. Y ellos van creando su propia versión de la historia. Es normal que cualquier niño haga eso, porque a veces decimos que está muy pequeño para recibir toda la información, entonces le cuento algo. Pero tienen información de que están escuchando los niños oyentes, lo que están hablando los adultos, qué cosas se van contando por allí y tienen una versión más cercana a la realidad. Pero en el caso de los chicos sordos y adultos sordos, la versión muchas veces no cambia. Ellos crecen con esa versión interpretada en su cabeza de lo que pasa porque no se les explica en realidad qué fue lo que pasó. Y eso también va creando aislamiento, ¿no? Entonces va ligado con lo que tú mencionabas sobre, por ejemplo, el crear, querer hacer que los niños vayan a terapias orales, que se les enseñe. Eso es súper importante. Yo, la verdad, estoy muy a favor de que se les den todas las herramientas necesarias, todas las más que se puedan para que ellos puedan adaptarse a este mundo, en lo que el mundo entiende la importancia de adaptarse también a ellos, de incluirlos. Pero mientras tanto, creo que es súper necesario. Lo primero, que si nuestro niño va a aprender lengua de señas, que es lo más recomendable y que me gustaría que nos centráramos también en eso, en recomendarles que por favor si tienen cerca, si necesitan encontrar un lugar donde haya personas sordas, señantes, aprender lengua de señas, los lleven y que ustedes como papás también las aprendan, porque no basta con que su hijo aprenda lengua de señas si ustedes no la van a aprender, para que lo incluyan dentro de su familia. Si eso no pasa en casa, imagínense a todos los peligros y a todo lo que se van a tener que enfrentar fuera con gente que pues no es de su familia y que aunque sepa señas, a lo mejor les puede dar información falsa, que pueda abusar de ellos. Y ahí es donde me gustaría preguntarte a ti, Iván. ¿Te ha tocado ver casos así? Muchísimos, muchísimos. De hecho, yo estoy, como bien dijiste vos, totalmente a favor de los dispositivos auditivos. De hecho, a mí me salvaron la vida los implantes. Pero siempre trato de alguna manera de verlo, de desmenuzarlo, de decir, ese niño, esa niña,
con el implante, con el audífono, realmente va a salir. O además también, si le incluimos la lengua de señas, ¿por qué no se sigue desarrollando? Porque la lengua de señas es un idioma más. Ahí está. ¿Qué pasa? Si es un idioma objetual, ¿qué pasa? Es ideal para las personas sordas cuando nacen, cuando se quedan sordas al principio y no oyen, hasta que adquieren los dispositivos auditivos y hasta que adquieren el diagnóstico inclusive. Pasa un tiempo. Y si en ese tiempo todavía no adquirió una lengua y si todavía no sabe leer y escribir, ¿cómo se va a comunicar? Es súper difícil. O sea, es muy complejo de alguna manera de poder entender realmente si no hay una lengua, cómo desenvolverse. Y eso me ha tocado verlo muchísimo. Yo trabajo hace más de 15 años en un colegio de personas sordas, secundario, y a los cuales llegan muchísimos chicos, muchísimos, que no han desarrollado plenamente una buena lengua oral, una buena lectoescritura, y por consecuencia, después aprendieron lengua de señas, que tampoco la han desarrollado completamente. Desarrollado me refiero a adquirirla, incorporarla, elaborarla, poder decir un discurso, poder decir lo que le pasa, pensar de una manera crítica, quizás más abstracta. No lo han podido lograr, entonces tienen a medias una y a medias otra. Y acá me parece súper importante hacer una distinción. La lengua oral no es una lengua, sino que es una facultad de comunicarse. Y ahí viene también la diferencia entre lengua y lenguaje, que muchas veces las personas se suelen confundir el lenguaje de señas. No, el lenguaje, para que quede claro, es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos de manera innata y natural. El lenguaje se encuentra en la parte izquierda del hemisferio del cerebro, en el área de Broca y otra área más que para la expresión y la comprensión del lenguaje. ¿Qué pasa? En la facultad que tenemos todos y ahora depende en qué contexto nos encontramos, depende con quién nos relacionamos y en qué circunstancias estamos en nuestras vidas, vamos a poder adquirir una lengua. ¿Qué pasa? El niño sordo, ¿cuándo se queda sordo o cuándo nace sordo? Está como yo estoy ahora. Yo ahora no oigo absolutamente nada, 0%. ¿Qué pasa? Yo me doy vuelta ahora. Ustedes siguen hablando, yo no lo voy a poder oír. Un niño oyente, un bebé oyente, si se da vuelta, tiene la tele prendida, tiene ruidos, tiene sonidos, está conectado de alguna manera a ese mundo sonoro. Pero ¿qué pasa? Esa audición que viene de manera natural de los oyentes es una audición que está mucho más conectada con recibir estímulos cada vez más adecuados. ¿Y qué pasa? A medida que vamos recibiendo estímulos, nuestro cerebro va procesando esa información y luego, por repetición, que le vamos diciendo al bebé, ma, pa, a, el bebé oye y repite fonológicamente, oralmente. Y eso lleva a un proceso complejo, psicológico y lingüístico. Pero ¿qué pasa? Los niños sordos, cuando nacen, no tienen la audición. Entonces, ¿cómo hacemos para que adquiera una lengua? Bueno, hay que sentarse, hay que mantener a los brazos y empezarle a darle visualmente ese componente y esa información que no puede recibir a través de sus oídos. Supongamos que se decide implantarlo. Perfecto. Lleva un tiempito, no se va a implantar antes del año y medio. Y en ese año y medio, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con ese bebé? ¿Lo dejamos privado lingüísticamente? Y aquí quisiera justamente traer el caso de en la comunicación lo que se conoce como privación lingüística. La privación lingüística es cuando se lo priva a ese niño, esa niña, ese bebé, esa beba, de una lengua, por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, por no saber, por querer hacer algo más, algo distinto, por mitos, por prejuicios.
Entonces se dice, no, mejor que trabajes y desarrolles tu lengua oral, porque después no se va a poder comunicar con el resto del mundo. Pero ¿qué pasa? Ahí caemos en una doble trampa, que la lengua oral no es una lengua, sino que es una facultad. Pero ¿qué pasa? La lengua de señas sí es una lengua, es un idioma que le va a permitir adquirir herramientas, vocabulario, diálogo, experiencias, que luego eso sí van a permitir que sus capacidades discursivas, emocionales, psicológicas, comunicativas, se puedan ir desarrollando y pueda también ir desarrollando una visión y una interpretación de la realidad del mundo con la cual pueda compartir luego con el resto de las personas. Un caso típico que a mí me gusta siempre traer acá de privación lingüística, nuestro amigo de la infancia, que lo conocemos por relacionarse con los animales, Tarzán. Tarzán, un caso de una persona oyente que se va a una isla, los padres fallecen y queda solo en la isla junto con animales. ¿Y qué pasa luego cuando es más grande? Lo van a buscar a una isla, una expedición, lo encuentran, se lo traen de vuelta a la sociedad. ¿Y qué pasaba? Al principio parecía que era bruto, que no podía comunicarse, que no entendía qué le pasaba, que era violento inclusive, que era totalmente disruptivo. Había sufrido privación lingüística. En la película se muestra como que en un año, 2 años, Tarzán se hablaba con los demás. Mentira, eso es una película de ficción. Pero eso es un caso que no solamente las personas sordas sufren privación lingüística, y eso tiene consecuencias grandes y graves, porque los primeros años del desarrollo, de los 0 a los 5 o 7 años, es el momento que más tiene que recibir y adquirir información ese niño y esa niña sordos. ¿Y eso dónde lo podemos hacer? Empezando en casa, empezando por aprender lengua de señas, empezando por aprender sobre tema de personas sordas, empezando por ver cómo nos comunicamos con ese niño o esa niña, por lo menos desde casa. Y ahí hago un párate para cambio de intérprete. Bien, y continuamos. Esto, por ejemplo, que hicimos recién. Estamos en una sociedad que venimos, pero a mil, a mil, a mil. ¿Qué hice yo recién? Paremos un minuto. Cambio de intérprete y continuamos. Y lo mismo lo podemos trasladar a casa. Y acá voy a hablar de, antes de pasarte a vos, Daría, sobre la importancia de la comunicación, que nos estuvieron haciendo muchísimas preguntas sobre cómo manejar la comunicación en la familia, cómo saber qué me está diciendo mi hijo, mi hija, cómo hacer que se porte bien, cómo ponerle límites. Y eso es súper complejo porque, por ejemplo, Paul Watzlawick es era un teórico, un científico muy importante que se dedicaba a la teoría de la comunicación. Y él decía que una de las verdades de la comunicación es que es imposible no comunicar. ¿Qué significa? Que todo el tiempo, permanentemente, el ser humano está comunicando, no importa la edad que tenga. Esté llorando, esté en silencio, esté gritando, esté pataleando, siempre está queriendo comunicar algo. Y muchas veces, por estar saturados, por no saber, por no tener herramientas, nos atraviesa de manera tal que quedamos paralizados. O quizás hacemos intervenciones dolorosas para los padres y para los niños. Entonces lo importante es poder darse cuenta que ese niño, esa niña, me está queriendo comunicar algo. Siempre. Y acá el desafío está justamente en
¿Qué hago con esto que me está queriendo comunicar si yo no lo puedo descifrar como padre? Bueno, ahí empezamos con bajemos un poco los niveles de ansiedad, bajemos los miedos. Enfrente tenemos una personita con un potencial enorme que no sé, pero que ni se imaginan el potencial que tiene, porque lo único que no puede hacer es oír recto, con los recursos adecuados, con el acompañamiento adecuado, con las herramientas más adecuadas a sus necesidades. Tiene un potencial enorme de desarrollarse y de desenvolverse como cualquier persona. A ver, no sé, ¿tú qué piensas, Dalia? Pero, por ejemplo, si viene un niño de Alemania a algún país de Latinoamérica y habla en alemán, ¿está mal ese niño? No. ¿Y No. por qué un niño que habla en lengua de señas estaría mal? ¿No es cierto? Sí, sí, completamente, es un gran ejemplo. Cuando un niño se comunica de forma distinta, tendemos a verlo como, no, 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 corregirlo. Si viniera un niño alemán, seguramente querríamos aprender de él para saber cómo nos comunicamos. Quizás aprenderíamos un poco de vocabulario, quizás le haríamos dibujos, quizás le señalaríamos las cosas y dejaríamos que él también nos comunique y no solamente intentaríamos nosotros decirle algo. Eh, Hablando tanto de niños como de adultos en general, eso es algo muy importante, ¿no? Entender la necesidad que tenemos de, como dices, bajar un poco nuestra vida de oyentes, que seguramente como papás, de por sí ya es muy estresante, muy apurada todo el tiempo, pero darnos un espacio para poder comunicarnos con ellos, para poder entender qué es lo que nos están queriendo comunicar. Entonces, definitivamente, todas las personas nacemos con mucho potencial, con una capacidad enorme de aprendizaje. Hay una teoría que habla acerca de que venimos como una hoja en blanco, lo cual no es cierto, ¿no? Está científicamente investigado y demostrado que desde antes de que mamá esté embarazada, ya tiene lista una carga de información para que cuando empieza a formarse el bebé dentro del abdomen de mamá, ya le pasa esa información y entonces ya no es una hoja en blanco, ya trae información de mamá y también trae información de papá. Durante el embarazo va recibiendo más información y cuando nace, como ya lo mencionaste, estímulos. Cuando este niño va creciendo y va perdiendo la audición o nace siendo sordo, él sí va teniendo estímulos. Sin embargo, de diferente manera los va a percibir. Por ejemplo, va a percibir los gestos que hacemos, cómo nos sentimos nosotros con él. ¿Lo estamos rechazando porque es sordo? ¿Estamos frustrados? Mamá, papá están peleando. A lo mejor soy yo, ¿no? Y yo no sé por qué, porque no tengo esa información. A lo mejor es otra cosa, pero yo no tengo esa información. Y entonces yo la voy a interpretar de la forma que yo creo que está pasando, con lo que yo ya recibí anteriormente. Pero además, por ejemplo, hay papás que sé que están muy involucrados en la crianza de sus hijos sordos y lo que hacen es que, pues sí, ¿no? Los llevan a terapia, los traen, por todos lados. Y a lo mejor tratan de enseñarle valores, disciplina. Pero si nosotros como papá y mamá no lo tenemos, va a ser muy difícil que nuestros hijos puedan aplicarlo, así como con cualquier niño oyente. Ahora, la cuestión es cómo se lo comunico. Si ya aprendieron lengua de señas, hay que asegurarse de que de verdad lo que estamos usando sea una lengua, ¿no? Y permitirles a ellos que puedan desarrollarla. Está bien, como ya comentamos, la terapia del lenguaje, que hablen, estimular eso, está muy bien. Pero también así, del mismo modo, y si se puede más en lengua de señas, yo creo que sería, pues, algo mejor, una mejor recomendación. No nada más de nosotros. Me gustaría que los que están aquí, pues nos comenten abajo si han acercado a sus hijos a espacios donde haya personas señantes y si hay personas que nunca se habían acercado a la lengua de señas o les daba un poco de temor que a lo mejor sí afectara cognitivamente a sus hijos, lo pongan aquí en comentarios y vamos a ver un poquito este ejercicio de cómo lo han vivido unos papás y otros. Pero
Cuando el niño no recibe esa estimulación de regreso, cuando el niño quiere comunicarse, cuando el niño quiere saber y está preguntando y está mamá, 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 papá, papá, y el papá, ¿qué? Ahorita, 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 crece con esa privación lingüística. A pesar de que tenga la lengua de señas, va a crecer con una privación lingüística. ¿Por qué? Porque no le estamos dando de regreso nada. El niño te da, el niño trata de adaptarse a ti, pero nosotros no estamos tratando de adaptarnos a ellos. Y entonces, bueno, si en la escuela está con más niños sordos, bueno, ahí va a tener un poquito más de estimulación, pero sabemos que la escuela, pues no debería ser el primer lugar donde ellos reciben esta información, sino más bien el ideal es que en casa comencemos nosotros a darles información. Cuando van creciendo, ¿cuál es el peligro que se corre de seguir viviendo privación lingüística? Bueno, que desarrollen cierto tipo de conductas que pueden convertirse posteriormente, si no se le da atención a eso, en algún trastorno psicológico o puede ser que también eh, pues desarrollen lo que nosotros llamamos que son maleducados, que son groseros. Y para nosotros como oyentes es como, ay, no, es que es muy directo, ay, es que me dijo las cosas como son, que aparte sí es parte de su cultura por la lengua. En sí eso va muy pegado de la mano, pero ¿cómo vamos a hacer que ellos tengan una conducta distinta si no hay quien les diga que está mal? ¿No? Si yo no sé cómo es su cultura, si yo no sé cómo corregirlo, si yo no sé si lo que hace está bien o mal, o si pienso que, bueno, es que no oye, entonces lo dejo. Por eso es muy importante que se acerquen a personas que están cerca de la comunidad, tanto personas sordas per se, como personas que han convivido, para que les puedan contar un poco más de la experiencia. Tejer redes de apoyo me parece fundamental en cualquier caso de la crianza, pero muy en específico crianza con personas sordas requiere de una red de apoyo grande, fuerte, incluyendo a nuestra familia extendida, no solamente que se quede en la familia nuclear, porque eso también pasa. A veces como papás decimos, no, es que pues mi familia no entiende y entonces lo tratan raro, lo tratan mal. Recibimos comentarios de algunos de ustedes que nos compartían historias así, ¿no? Que es muy lamentable, pero si nosotros no sabemos qué está pasando con mi hijo, yo no le puedo comunicar a mi familia cómo pueden tratarlo, cómo comunicarse con él, cómo ellos también entiendan que el potencial que él tiene lo vamos a ir desarrollando juntos, en comunidad, no se puede solos. Entonces, yo les recomiendo mucho acercarse a gente que pueda apoyarlos y quizás de aquí pueda salir una comunidad así, ¿no? De apoyo. Ahora, también pasa mucho que nosotros no sabemos qué hacer y lo que hacemos es, alguien sabe señas, toma a mi hijo, ayúdame. Y se lo dejamos, se lo encargamos para que él pues lo críe básicamente. Ha pasado mucho. Creo que actualmente esa mirada ya cambió. Ya sabemos que nosotros como padres tenemos que hacernos cargo, hacernos responsables o como familiar, ¿no? Incluso cuando crecen, pues nuestros familiares sordos, podemos ver y ahí descubrimos si esta privación lingüística ha hecho mella en ellos o no. ¿Cómo? Pues en la forma en la que se comunican, en la forma en la que se relacionan, en la forma en la que ven el mundo, si son pesimistas o si no, si tienen esa facilidad de ser amigos. Todo esto pues va a influir desde este momento de la niñez, la etapa crítica de desarrollo que mencionó hace un momento, que tú mencionaste, Iván, y por eso, pues agradecemos mucho su atención. Y si hay personas, porque también recibimos respuestas de personas que no tienen familiares de personas sordas, quiero preguntarte a ti, ¿cómo crees que pueden apoyar a las familias y a las personas sordas mentalmente, a su salud mental? Porque de esto va también esta charla, muy enfocada a eso. Nosotros, como oyentes, señantes, ¿qué podemos hacer para ayudar a estas familias y para ayudar a las personas sordas que, pues, seguro, casi seguro van a crecer con algún tipo de privación lingüística? Veo que Stephanie está levantando la mano. No sé si nos compartió su comentario por acá abajo o le podemos abrir el micrófono un minutito, que sea un poquito breve para poder. A ver, Iván. Bien,
Bueno, bien, ¿cambio o no? Ahí va, bien. ¿Cómo podemos hacer para de alguna manera que puedan, que podamos acercarle? Ah, perdón, ¿vamos? Sí, perfecto. ¿Cómo podemos hacer para acercarles información? De alguna manera también lo importante yo creo que es quitar un poco los miedos de que no es que porque aprenda una lengua o aprenda la otra va a tener menos o más capacidades, sino decirle realmente que aprender otra lengua de señas, en el caso que sea necesario, es muy enriquecedor, no solamente a nivel desarrollo lingüístico, a nivel desarrollo cognitivo, porque es otro tipo de lengua, es otro tipo de perspectiva. Pero también acá justo hay un padre que hizo un comentario que me gustó muchísimo, que dijo que al principio era muy frustrante comunicarse con su hijo y quizá también recién me cae la información de que muchas veces no nos damos cuenta y pareciera como que pintamos un escenario caótico, crítico, que no hay vuelta atrás. No, lo que ya no se hizo, ya está. No podemos seguir atados a ese pasado, atados a ese que hicimos, sino que lo que sí podemos hacer es concentrarnos en el presente. ¿Qué podemos hacer ahora? Yo por lo menos me sirvió muchísimo comunicarme con otras personas sordas, porque yo era la única persona sorda dentro de toda mi familia. Y yo empecé a comunicarme con personas sordas recién a mis 21 años. Y a mis 21 años entré a ese mundo y dije, ¿qué es esto? ¿Por qué no conocí este mundo antes? Y la primera experiencia que tuve, que fue chocante, porque yo estaba en en el mismo colegio trabajando de preceptor, que es el rol que cuida a los estudiantes mientras están en los recreos y demás. Y yo estaba escribiendo una nota, si vienen y me apagan la luz y me prende la luz. Y yo digo, ¿pero qué te pasa? Claro, que la costumbre misma de prender y apagar la luz, porque yo era una persona sorda. Las personas oyentes están acostumbradas a que las llamen auditivamente y ya enseguida responden. Claro, y ahí me ofendí, al principio me ofendí. ¿Cómo me vas a prender? ¿Cómo me vas a prender la luz? Y yo dije, no, para. Y ahí me empezaron a enseñar que no solamente tenían sus costumbres, sino que además tenían sus formas de comunicarse. Y esa era una, golpear para que se sienta la vibración, hacer gestos para llamar. Y además, no solamente eso, sino que también ahí me di cuenta, y con la clínica y la práctica, lo que fui dándome cuenta fue toda la cosa que podemos hacer para comunicarnos. Usar imágenes, usar videos, ver y observar lo que le estoy mostrando, lo que le estoy queriendo explicar, lo que estoy queriendo que entienda, qué efecto tiene en esa persona sorda, en ese niño o en esa niña sorda. Te dice que sí, que sí, que sí. Cuando no entendió, abre los ojos porque entendió. No te da pelota porque realmente no te está entendiendo nada. Ese efecto que tiene esa persona, ese niño, que observa lo que le estás explicando, es súper productivo. Porque quizás si le queremos explicar que vamos a ir a un médico, estaría bueno mostrarles un video de un médico, por ejemplo, de un consultorio. Hay tiempo. Después ir usando asociaciones que a ese niño o esa niña les sirva en caso de que no tenga desarrollada la lengua oral, por ejemplo, no tenga desarrollada la audición y tampoco tenga desarrollada una lengua de señas. Entonces, todos esos parámetros que podemos usar nosotros son súper productivos, son súper enriquecedores para generar un vínculo con ese niño o esa niña, usar el cuerpo. Mi madre siempre me dijo, a mí siempre me recomendaron que vos, Iván,
te las arregle por vos solo, pero yo decidí como madre poner el cuerpo. Súper complejo, súper difícil, demandante, pero lo que ella encontró en ese momento para que yo pudiese entender y comunicarme con el mundo y conectarme con el resto del mundo. Lleva una demanda grandísima, por eso yo siempre que me encuentro con un padre sordo, una madre sorda, de un hijo sordo, trato de darle la mayor cantidad de herramientas posibles, aunque sean poquitas. Imaginemos que ya estamos a una hora de la charla. Yo siento que nos quedamos súper cortos, a pesar de que damos mucha información, pero lo más relevante es intentar cuidar ese espacio de ese niño o de esa niña dentro de la familia, porque es un integrante más. Y no es un integrante que tiene que recibir la información tarde, que ya de por sí lo hace. O cómo hacemos nosotros para que de alguna manera ese niño o esa niña se pueda sentir comprendido, querido, sostenido y cuidado. Porque ese, después te digo, no es tan importante. Veri, veri, va dejando huellas y marcas cognitivas y psicológicas y en el autoestima de ese niño y de esa niña sobre cómo se va a posicionar frente a la vida. Yo sé que tenemos muchísimo tema para hablar. Ya justo se nos está acabando pronto el tiempo. A nosotros nos encantaría que podamos hablar todo, pero para eso ya le vamos a dar una sorpresa y también un poco, Dalia, te quería consultar. A mí, por lo menos en las terapias, lo que siempre las personas sordas cuando vienen me dicen, por fin puedo hablar con una persona y que me entienda en mi lengua. Es lo primero que me dicen. Ni siquiera me dicen, no, Iván, mira, me pasó esto, me pasó lo otro, vengo por esto, vengo por lo otro. Eso queda después. Pero lo primero es, wow, me puedo comunicar con alguien que me entiende. Y yo digo, pero en tu vida te has podido comunicar con tu familia. No, la verdad que no. El- y recordemos que el 80%, 85% de los niños y niñas sordas nacen en el seno de una familia de personas oyentes. Esa familia de personas oyentes va a va a recibir un diagnóstico. Ese diagnóstico se lo va a dar probablemente un profesional médico. Este profesional médico probablemente por el paradigma médico rehabilitador que venimos teniendo va a dar unas ciertas soluciones que no siempre incluye o casi nunca la lengua de señas. Y eso lleva a todos estos escenarios. Entonces, acá lo importante también es, como padre, ¿qué más puedo hacer para brindarle esas herramientas que nos van a servir a toda la familia? Sí, entonces Daría, ¿vos qué opinas desde tu clínica como para también ir cerrando? Y, bueno, una pregunta que nos estaban haciendo y que nos faltó contestar es justo cómo nosotros, cómo podemos apoyar a las personas sordas, ¿no? A mejorar su salud mental. Lo más básico, como comentas bien, y que yo también he podido constatar, fíjate, países muy distintos en diferentes latitudes de Latinoamérica. Yo no sé cómo será en Europa, sería interesante ver una mirada clínica desde allá, pero al menos en Latinoamérica la condición es la misma. Las personas sordas buscan apoyo psicológico porque no tienen con quién hablar, no tienen con quién contarle cómo se sienten. Y esa es la primera herramienta que nosotros como familiares y como amigos de personas sordas podemos hacer. Dediquémosle tiempo a tratar de entender lo que ellos nos quieren decir. Si ustedes se fijan y se han visto, bueno, si han tenido algunos la oportunidad de convivir con personas sordas señantes, se van a dar cuenta que cuando, una vez que se dan cuenta que sabemos señas que les entendemos, es que empiezan a hablar muchísimo. Es una característica muy común de ellos. ¿Por qué? Pues porque no tienen dónde recibir eso, esa atención. Eso es fundamental. Imagínense ustedes ponerse en el lugar de las personas sordas y no poder hablar con nadie en todo el día. Es verdad, últimamente en redes sociales está mucho el mensaje de que a mí me gusta estar solo, yo me aíslo, prefiero descansar en casa, no me gusta que me inviten a lugares. Pero lo cierto es que como oyentes todo el día estamos recibiendo eh, estímulos y sí hablamos con las personas.
¿no? O sea, sí hablamos con personas en la calle, les decimos buenos días, vamos y compramos a la tienda y alguien nos dice buenos días, ¿cómo está, vecino? Vamos al trabajo y tenemos que convivir con personas de alguna forma. Pero en el caso de las personas sordas, eso no lo tienen. El tendero no sabe lengua de señas. Entonces ahí no tienen cómo comunicarse. El sordo todo el tiempo se está tratando de adaptar a todo el mundo, en la escuela, en la calle, en la casa. Por eso su salud mental se ve muy lastimada. Entonces, si nosotros sabemos lengua de señas, por ejemplo, yo como intérprete tengo una agenda muy apretada, pero mi esposo siempre quiere platicar. Y lo que yo hago es como a veces es no puedo hacer nada más que platicar contigo, ¿no? Porque eso lo ayuda a que se sienta mejor. Y si no, para mí es muy importante que él tenga una red de apoyo. Y yo les puedo decir que algo que lo ha ayudado mucho es que nuestro núcleo, o sea, yo soy una persona muy social y a lo que me dedico también me hace conocer mucha gente, pero mis más cercanos, por lo regular, son personas que saben lengua de señas. Mis amigos más cercanos se comunican con mi esposo. Mis hijas se comunican con mi esposo. Y eso, de todas formas, no le quita del todo esa carga mental, pero sí la hace más ligera. Entonces, como amigos, como familiares, escuchémoslos, dediquémosle algo de tiempo y eso puede ayudarlos bastante, ¿no? O sea, en mis redes yo he compartido algunos consejos que son muy básicos, que cualquier persona debe de hacer para poder mejorar su salud mental, que sí, pues es comer saludable, tomar agua, descansar, hacer ejercicio, eso es muy básico, eso va a ayudar mucho a cualquier persona a mejorar su salud mental, pero nadie habla de comunicarse, poder hablar con personas que nos entiendan, eso también es muy básico, poder desarrollar buenas amistades. Entonces, ok, tenemos una persona sorda que a lo mejor aprendió tarde la lengua de señas, yo no sé mucho lengua de señas, el primer paso, meterme más en eso, en la comunidad. Si yo sola no puedo, pues pedirle a todo nuestro entorno, tratar de modificar, hacer pequeños cambios que sean significativos en la comunicación de las personas sordas. Ahora viene otra cosa también muy importante. Psicólogos o personas que estén dando atención profesional a personas sordas, es importantísimo que conozcan a la comunidad, a la diversidad auditiva. No vamos a hablar mejor de personas sordas, hablamos de la diversidad que es cada persona sorda es un mundo. Tiene una forma propia de comunicarse y de escoger cómo decir las cosas, a quién decírselas. Y eso está bien, es su derecho, es válido. Pero si yo como profesional, psicólogo, doctor, maestro, quiero ayudarlo, primero tengo que conocer todos estos tipos de sordos de diversidad auditiva que existe, cómo se comunican, cómo entonces yo me puedo adaptar a él. Si es una persona sorda, como Iván, por ejemplo tú, que escuchas, naciste como una persona oyente, pierdes el oído, pero dominas ambas lenguas, tú sabrás y podrás decidir con cuál de las dos te comunicas, pero habrá personas que no tienen ese privilegio, ¿no? Habrá personas que solamente tienen una, o la mitad de una, o la mitad de las dos. Entonces, conocer cómo se comunica cada persona sorda y esta persona particularmente qué necesita de mí, así yo poder adaptar mis servicios a ella. Ujú. Eso es muy, muy, muy importante. Si yo no sé lengua de señas, bien, en un nivel comprensible, no voy a poder dar un buen servicio. Y eso de verdad también es bien importante decirlo porque en redes sociales ahorita hay un boom increíble de personas que tienen la buena intención y eso está muy bien, de verdad, pero tienen que crecer, no se pueden quedar en que es que pasito a pasito. Si estás pasito a pasito, no ofrezcas esos servicios porque no están siendo completos. Cuando ya hayas llegado a ese nivel de que no tienes que ser intérprete, no tienes que llegar a ese nivel, pero sí poderte comunicar de una forma fluida y aparte poder comprender lo que la persona sola te quiere decir, porque en la parte clínica, psicológica, podríamos estar confundiendo diagnósticos y entonces ahí cometer un error de tratamiento. Y entonces decir a la familia, oigan, ¿saben qué? Su hijo tiene tal, cuando a lo mejor lo que tiene es solamente privación lingüística. Pero de ahí podríamos ya descubrir después si sí tiene un trastorno, por ejemplo, el TDAH, que también es muy común y que
Actualmente apenas se empieza a dar cuenta muchas personas que lo tienen porque por mucho tiempo estuvo oculto. O si de verdad, ¿no? Hay niños sordos que son muy inquietos, pero ¿por qué? Porque quieren saber, porque quieren que les cuenten qué está pasando. Y no es que tengan TDAH. O puede que sí. ¿Cómo lo distinguimos? Pues primero llenando esta parte de necesidad de comunicarse en casa. Es lo primordial. Y si es un adulto, también es muy necesario que se puedan comunicar. Esa es una. Otra, hacer las adaptaciones en casa y tratar de que nuestro entorno familiar más cercano y de amigos conozca las necesidades que tiene nuestro familiar sordo. Porque de no hacerlo, entonces nosotros también le estamos negando eso desde nuestra propia casa. ¿Tú qué opinas, Iván? ¿Qué otra ayuda, antes de cerrar, podrías decirles a las personas que nos están viendo ahorita que le pueden dar a las personas sordas? Bien, también, primero que gracias por todo lo que estuviste diciendo, es súper valioso y importante. Y ahora hago un párate para el cambio de intérpretes. Bien, fantástico. Bien, buenísimo. Principalmente voluntad, paciencia, tiempo, energía y amor. Porque con esos complementos encontramos después las herramientas quizás que sean más adecuadas para ese niño o esa niña. Porque podemos tener una, llamémosle, podemos estar muy concentrados a nivel cognitivo, racional, sobre herramientas, técnicas, teoría, pero si no tenemos empatía, comprensión, paciencia y amor, esas herramientas no van a funcionar. Esas herramientas empiezan a funcionar cuando realmente nos sentamos, dedicamos nuestro tiempo, vemos qué funciona y qué no funciona. Y eso también muchas veces lo podemos ver cuando hay muchos profesionales, como bien dijimos, que quizás no están capacitados. Y eso, saber señas, no es hablar en lengua de señas. Hablar en lengua de señas es ya comprender la gramática, el idioma, cómo piensa una persona sorda, cómo interpreta, cuáles son las características de las distintas personas sordas. Es un universo enorme, paralelo. Y aparte que es hermoso porque te va dando cuenta de un montón de situaciones que te van comentando esas personas sordas y vos decís, ah, la pucha, ¿y si yo la tuviese que vivir? ¿Cómo estoy ahí? Porque no es fácil ser una persona sorda en un contexto que quizás lo cruce en la mayoría de los casos. Entonces, por eso la familia, yo creo que lo más importante es la paciencia, que es por lo menos lo que yo viví en mi casa. La paciencia, el amor y la fe de así siempre contactarse con personas que estén capacitadas en el tema, que sepan. Hoy en día es mucho más fácil ese acceso, porque estamos todos mucho más conectados, hay mucha más información. Y si alguien te dice, esto no se puede hacer, ¿por qué no se puede hacer? ¿Para quién no se puede hacer? ¿Quién me lo está diciendo? Siempre tomen lo que lo dicen de quién viene. Eso es súper importante. Y sí, y por ejemplo, yo me imagino que si le pregunto a ustedes como familia de personas sordas, en algún momento se les acercó una persona sorda profesional a contactarse con ustedes, o ustedes se contactaron con una persona sorda profesional para asesorarse sobre cómo ayudar a su hijo o su hija. Probablemente no. Probablemente siempre sean otro tipo de profesionales, oyentes, muchos muy capacitados y muchos no tan capacitados, como suele pasar en todas las profesiones, no específicamente en esa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está en el medio? Está en juego la vida y el potencial de desarrollo de una persona que tiene los mismos derechos que tenemos todos acá, que estamos oyendo, hablando, viendo, interpretando, interactuando y conversando y comunicándonos con los demás.
y todos tenemos los mismos derechos. Y eso me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida, que me he sentido muy excluido y siempre he puesto un esfuerzo enorme. Y ni hablemos de muchas personas sordas que han pasado y han atravesado situaciones caóticas que vos decís, ¿cómo puede ser? Y eso por falta de acceso lingüístico, que se podría de alguna manera no solamente prever, sino que además acompañar de otra manera, acompañar de una manera más amorosa, porque si yo le pregunto a ustedes que ahora, antes de cerrar, me gustaría que todos ustedes prendan las cámaras únicamente, porque le quiero hacer una preguntita, para que hagamos un pequeño sondeo. Si aquí tiene la cámara prendidas, sí. Bien, vamos aquí. Si yo le pregunto a ustedes que por favor me levanten la mano a aquellas personas que les gusta sentirse escuchadas y comprendidas. Aquella persona que le gusta sentirse escuchadas y comprendidas, levante la mano. Todos. Yo creo que a todos nos gusta sentirnos escuchados y comprendidos. ¿Y por qué no? Un niño sordo puede tener esa misma posibilidad. Y aquí, como para cerrar, estamos ya corriendo con el tiempo. Le queremos pedir mil disculpas para no presentarse hoy, pero también con Dalia pensamos en hacer otro encuentro específicamente para interactuar con todos ustedes y responder en vivo ahí todas las preguntas que tengan ustedes para que puedan grabarse y hacernos consultas a nosotros y de ahí también poder responderle de una manera más completa, más desarrollada y con mayor acompañamiento, porque ahora siento que nos vamos a quedar muy cortos. Sí, no sé qué pensar, Dalia. Sí, claro, sobre todo por la diferencia de horarios entre México y Argentina, que ahorita en México son las 7:21, pero allá ya son las 10:21 de la noche, entonces probablemente para muchos ya es bastante tarde. Por eso es que sí queremos hacer esta segunda parte, donde ahora sí nosotros los escuchemos a ustedes y podamos compartirles. Stephanie, vi que tú querías comentar desde hace rato algo, no sé si nos quieras compartir en mensaje o... Ah, ok, ok. Ok, claro, ok. Sí, 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 no alcanzaría el tiempo, pero nos gustaría que estés en la segunda, porque sé que tú también eres una persona especialista en la salud mental, entonces, pues quizás puedas ahí compartirnos. Ella también es una psicóloga de México, una persona sorda, entonces seguro también va a tener cosas muy valiosas que aportarnos. Ujú. Pero como ven, ¿les gustaría que hagamos este segundo encuentro? ¿Sí? Ok, pues les pedimos por favor también que si gustan, pues ya vieron tanto el perfil de Iván como el mío, con toda la confianza del mundo, nos pueden escribir por ahí sus dudas. Si las quieren que las respondamos antes, se las podemos mandar por un mensajito y posterior, pues ya ampliar un poquito más el tema en el segundo encuentro. Vamos a tratar a lo mejor de que sea, si es posible, en un fin de semana más temprano para tener más espacio y poder compartir con ustedes. Y antes de cerrar, me gustaría que todo el equipo que trabajó para acá prenda las cámaras y los anclemos para hacer un saludo y un agradecimiento muy grande por este esfuerzo, porque parece que no, pero esos detalles sobre quién interpreta, cómo interpreta, quién no, los temas que estamos hablando, estuvimos reuniéndonos varias veces como para realmente este encuentro pueda ser accesible lingüísticamente y no solo eso, sino que también les pueda servir a todas las familias, a las personas sordas y a todos los profesionales. Yo cuando en su momento me había quedado sordo, no estaba esa información, que me hubiese encantado tenerla al alcance, porque todo este tiempo de darme cuenta que lo más importante, me di cuenta que no es oír, sino que es escuchar. Y para escuchar no necesitamos oír. Y eso también es algo que lo podemos desarrollar sin necesidad de oír. Así que, Daría,
A vos, compañera, muchas gracias por este encuentro. Gracias a todos ustedes, el equipo de intérpretes y asesora, por acompañarnos hasta acá. La verdad que ha sido maravilloso. Ni nos imaginábamos que se iban a quedar tanto tiempo y se iban a sumar tantas personas, pero efectivamente hay una necesidad. Sí, muchas gracias a ti también, Iván. Gracias al equipo de Argentina, al equipo de México que hizo posible porque esta información sea accesible para las personas sordas, que es lo que buscamos y lo que vamos a tratar de seguir promoviendo en todos los espacios, porque pues como pueden ver, esa es nuestra bandera. Queremos que todas las personas sordas puedan acceder a la misma información que nosotros para ir poco a poco eliminando esas brechas de comunicación que han tenido históricamente y darles acompañamiento a ustedes como papás, como familiares que están interesados en el bienestar de sus familias. Así que vamos a estarles informando de la próxima fecha en nuestras redes, así como les informamos pues de esta charla. Así que muchas gracias a todos, un grande abrazo hasta cada latitud donde se encuentren y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, gracias.